Hola a todos, este video es algo así como una introducción o presentación del canal, supongo. No tiene idea de qué hacer, cómo hacerlo, y reflexioné sobre lo que me gustaría hacer. Y hay tantas cosas que ya uno no sabe lo que quiere hacer, cuando no tienes la menor idea. Reflexioné si realmente lo quería hacer, porque pensé si ya era demasiado tarde para comenzar. Y volví a reflexionar, bueno, pues cada quien es libre de hacer lo que quiera, y entonces ¿por qué no comenzar? Al inicio de tener esta idea, ya había tomado la decisión, o tenía la idea de compartir videojuegos, y también blogs, o platicando sobre temas de la vida diaria o cotidiana o más que eso, sobre cosas que es común que le suceda a la gente. Aunque después volví a reflexionar y pensar y dije, pero pues eso no es una idea novedosa. Y volví a reflexionar sobre la reflexión que ya había reflexionado. Y entonces reflexioné y ya no hay nada que sea novedad desde hace mucho tiempo. Así que hablaré más o menos un poco de cómo conocí o cómo comienza para mí lo que es el internet y el acercamiento de los videojuegos. En mi infancia, y no sé por qué tengo ese recuerdo, yo estaba a unas cuadras de mi casa. Ni siquiera sé por qué estaba en la calle, por qué mis papás me dejaban salir solo, pero en parte entiendo de que antes no había tanto peligro como hoy, o tanto calor, como por ejemplo cuando te estás bañando, según para refrescarte y para quitarte el sudor y lo pegajoso, y te estás secando con la toalla y ya estás sudando. O sea, eso es increíble, ¿cómo puedes pasar eso? Tenía la consola de la Game Boy Color y tenía el juego del Pokémon Yellow. Fue lo único que tuve en mi niñez sobre videojuegos. A lo mejor tuve unos más, pero pues eran los Polystation y esos que todo el mundo conoce, que son pues piratas. A partir de eso, todo era jugar afuera, con mis vecinos, mis amigos de la infancia, de la misma calle. Cosas como jugar al fútbol, a las escondidas y a los quemados, que era pegarnos con la pelota. Bombas con agua, entre otros muchos juegos de cómo se nos ocurrían para lastimarnos físicamente. De mis amigos y vecinos de la infancia, había 3 de ellos que sus papás pues sí los querían y sí los amaban. Ellos conocieron los videojuegos, uno por el novio de su hermana mayor, otro por su hermano mayor y otro por sus papás. Uno tenía el NES de las primeras consolas de Nintendo, con los cartuchos gigantes, y después ese mismo tenía el Super Nintendo. En ese momento todos nos juntábamos en su casa para jugar todo el día. Y los juegos que conocí de esas dos consolas que causaron un gran impacto en mí, o que me marcaron, fue Mario Bros, Mario World, las Tortugas Ninja, el Duck Hunt de la clásica pistola, Kirby, Super Metroid, Zelda, de mis favoritos. Otro de ellos tenía el Nintendo 64. Ahí jugábamos Mario Kart, el Mario 64, Killer Instinct, 007, GoldenEye. Y después otro consiguió el Nintendo 64 y él tenía el Zelda Ocarina, el Majora's Mask, Kirby y al final, pero no menos importante, el Donkey Kong, que se me había olvidado ese juego. Otro tenía el Play 1 y hasta tenía su pantalla para hacer la consola portátil. Claro que nunca la sacó de su casa. Y ahí el único juego que recuerdo es Turok o Turok, de disparos de dinosaurios, pero jugamos más, obviamente. Uno de ellos era el que estaba un poco más actualizado en obtener consolas y videojuegos, por lo cual pasábamos más tiempo en su casa. Después tuve el GameCube, de las mejores consolas, la verdad, para mí. Ahí jugamos Mario Sunshine, Resident Evil, Metroid y el hermoso y espectacular Zelda Twilight Princess. Después otro consiguió, después otro Después, otro tenía el Play 2, lo cual era un salto más grande. Ahí los que recuerdo son los juegos de Jack, tuvo 3, y los God of War. Y con ellos la interacción de los videojuegos hasta ahí llegó. Por ellos y por sus familiares fue que conocí los videojuegos y tuve mis primeros acercamientos. Y un poco de su evolución. Bueno, yo creo que fue la evolución más importante en cuanto a gráficos 2D a 3D o poligonal. Les agradezco que pude disfrutar de todo eso. Al novio de su hermano mayor, al hermano mayor y a los papás del otro que les permitieron tener videojuegos. Y la verdad es que esas personas se merecen un aplauso. A mis hermanos nunca les interesó. Ellos eran más de salir con los amigos, pues como la gente normal. De la familia yo fui el único amante de los videojuegos. Después de esa época de mi vida, un día mi papá llegó con una sorpresa. Estaba yo en secundaria y era lo que traía en sus manos. Era una Xbox clásica, las negras, la que tenía la X gigante. Obviamente era una consola de segunda porque venía sin caja. Además creo que habían pasado ya un par de años después de su lanzamiento, que fue la misma fecha que el GameCube. Obviamente en ese momento no lo sabía. Venía solo con un videojuego y era el Ninja Gaiden, que ese juego lo disfruté muchísimo, lo exprimí al máximo. A una colonia de mi casa vivía un primo que él también lo tenía, pero obviamente lo tenía mucho antes que yo. Y a veces me iba a quedar a dormir en casa de mis tíos para jugar con mi primo a los videojuegos. En un principio mis papás me llevaban, la verdad es que no era muy lejos, y a veces yo me iba
caminando para irme a quedar a casa de mis tíos. Los videojuegos que recuerdo, FIFA, Driver, el Forza, y si no mal recuerdo creo que también tenía un Assassin's Creed. Había más juegos, pero no los recuerdo. Y a veces también le pedía videojuegos prestados, porque un fin de semana no era suficiente para poder pasarlos. Y un día, mi papá vio un taller era sobre videojuegos, y pues ahí reparaban consolas, y oh sorpresa, ahí chipeaban las consolas, o les metían magia. Nadie sabía de nada de eso, ni siquiera yo, y el señor pues estaba platicando con mi papá, y pues yo también estaba escuchando, y nos convencimos para poder ponerle juegos. Y estábamos muy emocionados, obviamente principalmente yo. Y el videojuego que recuerdo más es el Scarface. Sí, lo sé, que era más 18. Estaba genial. Uno que también recuerdo mucho era el Conker. Había muchos más que no recuerdo. Y de repente, un día, mi Xbox murió. ¡No! Y por obvias razones, ya no pude tener otra. Ya estaba comenzando el adelanto tecnológico. Qué bonita época. De los celulares, el internet en general, en los años 2011, 2012 aproximadamente, es lo que recuerdo. Y referente también a los videojuegos online. Había cámaras de video y fotográficas, pues eran enormes o gigantes. Y uno decía, ¿pero qué es eso? Nunca pude tener una en mis manos, y lo habitual se usaban para trabajos, como fotos familiares o de bodas, eventos, etcétera, los cumpleaños, eventos importantes en la vida de las personas. Poca gente lo usaba para grabaciones familiares. O sea, tú comprar tu cámara y estar grabando a tu familia en tu casa. Pero ¿quién lo diría? Ahora es algo muy común. Ya estaba muy fuerte el uso de los celulares y estaban avanzando muy rápido. Yo la verdad no tenía celular, y aún así no cualquiera podía tener un teléfono celular. Tampoco era algo muy común. Solamente se usaba para hacer llamadas telefónicas con tus papás o tus familiares cercanos. No se conocía mucho sobre aplicaciones. Estaba Twitter y estaba Facebook, creo. Yo conocí solo lo que miraba de las demás personas. A lo mucho recuerdo haber tenido un Nokia, y ni siquiera era uno nuevo. Era de un familiar, de un tío, una tía, un primo. El entretenimiento que tenían era genial. Tenían la culebrita y el Tetris. Son juegos que marcaron a casi todo el planeta. En casa me aburría durante el día. No había internet. Era solo televisión y caricaturas. Pero llegas a un punto en el que te aburres. Cuando era un niño teníamos una computadora de escritorio, pero pues eran de esas de pantalla gigante y redondas u ovaladas. Y ahí descubrimos los videojuegos, pero eran por página web. Y eso fue gracias a unos vecinos. Eso fue lo que pude jugar dentro de casa. Y también juegos de terror. El juego clásico de terror, que es el que recuerdo, la cual al final te salía una scream de Linda Blair, la que hacía El Exorcista. Y fue en la época de secundaria cuando descubrí las redes sociales. Primero fue Messenger, Facebook, que era como un diario digital básicamente, pero con fotografías. Y también estaba Metroflog, que era como el Instagram de antes, donde solo podías tener 20 comentarios y creo que subir una foto al día o dos, ya que las computadoras eran más habitual usarse para trabajos. Cuando salieron las redes sociales se usaba para comunicarte con tus familiares y amigos cercanos. YouTube aún no existía, antes se llamaba de otra manera, y esa fue mi primera experiencia en internet. Cuando me adentré un poco más, descubrí los videojuegos por internet, los juegos online, y fue gracias a los benditos cibers, esos lugares donde olía a patas pero eras feliz. Eso sin mencionar que todos los teclados estaban manchados de chetos. Ahí conocí el juego Counter Strike, que es el juego más popular en el mundo, creo, y el primer MMORPG, que ni siquiera sabía que era eso, un juego llamado Mu, así como la vaca Mu, y la verdad es que era entretenido. Después llegaron otros videojuegos como Gunbound, Silk Road, StarCraft, Vice City, GTA 3. Hablo de que todo esto estaba en PC. Ahí ya me había alejado de las consolas, y eso fue lo que conocí de juegos online gracias a los cibers. No es como ahora, que hay noticias por todos lados sobre todas las novedades año con año. Y bueno, esto fue la introducción. Me da mucho la atención el poder hacerlo, y ahora que puedo y cuento por fin con las herramientas necesarias, básicas, aclarando, compartir algo que siempre lo he querido hacer. Entonces, la verdad es que no sé cómo vaya a resultar. Intentaré hacerlo lo mejor posible. Tenía ya un par de años, muchos ánimos de poder hacerlo, pero al final no me animaba por diferentes razones existenciales, etcétera, hasta que volví a reflexionar, la reflexión de la reflexionada. Así que voy a intentar traer videojuegos, blog, cuando me sea posible. Tengo limitaciones de tiempo para poder grabar los videos. Otra de las cosas es que yo soy muy nervioso para grabar, como cualquier persona normal, aunque ni siquiera nadie te conoce. Te mirarían raro como las señoras, como de: ay, míralo, ¿qué cree que está haciendo ese jovencito? Ay, qué pena ajena. Señora, a usted que le valga madre. Creo que a esa señora le toqué varias veces el timbre de su casa y le pateé a su perro. Jamás los volverás a ver en la vida, solamente te los cruzaste una vez. O quién sabe. Así que con eso en mente, de que todo vale madre, lo haré. Me dio comezón de repente. ¡Ah! Y ya subí unos juegos. Lo hice sin pensarlo bien, solamente lo subí y ya. Y decidí que esto era la manera correcta. En sí no hay una forma correcta de hacerlo, solamente hacerlo como a ti te nazca hacerlo y ya. Y pues nada, espero que les haya gustado. Lo haré porque es algo que me divierte y me gustaría compartir videojuegos y cosas así. Si son tan amables de darle like y suscribirse. Cuídense, me despido. Soy Pablo. Báñense, nos vemos en la próxima. Adiós.